el antes y el después de la pandemia en materia educativa y cómo ha evolucionado durante la pandemia en relación familiar-escolar. Durante los últimos 5 o 10 años, la recomendación de los expertos siempre ha sido acercar a las familias de forma distinta, no solamente para ir a revisar las notas de los hijos. Es innegable que la pandemia definitivamente acercó a las familias, les permitió ver además las complejidades mismas del proceso educativo en cada uno de sus hijos y también entender en qué espacio, en qué modelos se sienten más seguros. Pueden decir de la deserción escolar. Es otro tema al que hay que trabajarle mucho. Si bien logramos porcentualmente no alejarnos mucho de las cifras del año pasado, anterior a la pandemia, importa que ningún niño se quede por fuera. La deserción de preescolar, básica y media, es cercana al 2,3% de una matrícula cercana a 10 millones de niños. Obviamente, ahí hay un trabajo importante para que no se nos dé y sobre todo en una zona rural. Se logró finalmente en medio de la pandemia reducir la inequidad educativa o invertible se aumentó. Previamente a la pandemia, el desafío principal era cerrar las brechas en el aprendizaje. Y así arrancó el gobierno, con Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que ponía el eje de educación en la equidad de oportunidades. En el periodo de la pandemia, ¿disminuyó la inequidad educativa o subió? Previamente a la pandemia, el desafío principal era cerrar las brechas en el aprendizaje. Y así arrancó el gobierno, con Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que ponía el eje de educación en la equidad de oportunidades. Queremos llegar a esta población que tiene las condiciones mayores de vulnerabilidad. Ya aprovechamos durante esta pandemia para pasar de ese antes a este después y logramos preparar mejor, por ejemplo, a los maestros. Sí se abrieron más oportunidades de formación. Para el efecto, creamos un proyecto que se llama Contacto Maestro, en el que solo, por darle un dato, durante la pandemia, el año anterior ejecutamos 44.000 millones de pesos para potenciar estas oportunidades que permitieron que los maestros, además de avanzar en un área específica, pudieran hacerlo en el uso de tecnologías y también en manejo de temas de liderazgo y competencias emocionales.